listos para escuchar la palabra de Dios. Bien, vamos a tomar un tema que se llama ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es el tema. Vamos a ver. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13? 1, 12, 13. Desde el 11 dice: a lo suyo vino y a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien. Como subtítulo dice: principios que debe conocer un soldado de Dios antes de ir a la guerra. Otra vez, un subtítulo: principios que debe conocer un soldado de Dios antes de ir a la guerra. Otro subtítulo: todo soldado debe conocer su identidad. Estos subtítulos hablan mucho sobre lo que debemos ser, sobre lo que es el tema. Después de ser ovejas, tenemos que pasar a ser soldados. De ovejas a soldados, ¿sí? Eso es. Porque la posición de una oveja es diferente a la de un soldado, ¿sí? Es bien diferente. Entonces vamos a ver que tenemos una guerra. Tenemos una guerra contra las fuerzas espirituales. Y tenemos que tomar la armadura de Dios e ir a guerrear. Una oveja normalmente no hace eso, ¿sí? Si no son un guerrero, si no es... Y es un adiestramiento para los hijos de Dios. Son los principios que debemos conocer todos los hijos de Dios antes de ir a la guerra. Y todo soldado debe conocer su identidad, tiene que saber quién es él. Bien, la identidad es la conjugación de rasgos y características que le permiten a una persona distinguirse de otra biológica, social o culturalmente. Tú tienes que tener una identidad propia, una identidad bien definida de quién eres. Somos hijos de Dios. Esa es una identidad, ¿sí? Con su identidad, ¿sí? Él quiso hacer trastabillar, como se dice, a Jesucristo. Le dijo: si eres hijo de Dios. 3 veces le dijo. O sea, se metió con la identidad de Jesús, aunque Jesús sabía quién era él, ¿sí? Y aquel no pensaba o no tenía en cuenta, más bien no creía que era el Dios mismo el que estaba delante de él, ¿sí? Por eso menospreció a Jesús. En ese sentido, si eres hijo de Dios, hazme una demostración de poder. Pero Jesús no iba a caer en el engaño de Satanás, ¿sí? Entonces, tú eres hijo de Dios y tienes que ser un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Solo la palabra de Dios nos puede dar conocimiento de quiénes somos y cuándo esta revelación viene a ser depositada en nuestro corazón. Sabemos de dónde somos, porque estamos en esta tierra, ¿eh? O sea, ¿de dónde somos? ¿De dónde eres tú? Del sur, del norte, de tal o cual ciudad, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer y hacia dónde vamos? O sea, tenemos que saber en dónde estamos, posición geográfica. ¿Y qué podemos hacer y hacia dónde vamos? Entonces, por medio de la persona de Jesucristo, quien murió por nosotros, para darnos vida en Él y hacernos partícipes de tener a Dios como Padre. Por eso somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso dice Juan 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son engendrados de sangre y carne, y de voluntad de varón, es la creación. En la creación es toda persona. Pero los que están hablando de los que son hijos de Dios, son engendrados por el Señor. ¿Sí? Hijos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Todo hombre y mujer que cree en su corazón para justicia en Jesucristo como su Salvador y lo confiesa con su boca, viene a nacer de nuevo.
ya que su Espíritu es su Creador por medio del Espíritu Santo. Entonces una comunión ahí, el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Efesios capítulo 1, verso 5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinaron en amor para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando tú invitas a Jesús a entrar en tu corazón y crees que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero bien. Primera de Juan 3:1 dice, como mostrando al mundo, Juan dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Otra vez, 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Al Hijo de Dios no lo conoce el mundo, no lo reconoce el mundo. No tiene en cuenta eso, porque lo dice la palabra. Y veamos ese amor tan grande de parte de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Pero el mundo te ignora, te menosprecia, te hace a un lado, por cuando tú estás creyendo como tu único y suficiente Salvador. Aleluya. Al ser hijos, el Padre nos da autoridad. La palabra autoridad proviene del vocablo griego exousia, que significa permiso o libertad para hacer lo que se plazca. Capacidad o poder con el cual la persona es investida. Y lo que dice Mateo capítulo 9, 4, no es 9, verso 6. Ahí está una reunión Jesucristo. ¿Sí? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Un poquito atrás dice ahí que vino María, la madre de Jesús, con sus hermanas de Jesús, y le dijo: maestro, allá afuera te buscan. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¿Sí? Entonces, pero lo que está hablando aquí es en donde meten a un hombre por el techo de la casa y lo bajan ahí, al paralítico, con cuerdas. Destecharon ahí la cabaña, la casa. Y entonces cayó en medio porque no podían pasar por la puerta estaba lleno. Entonces el paralítico llegó en medio de ellos, y el Señor Jesús le dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Pero primero les dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y dijeron los demás: ¿quién puede perdonar pecados? Blasfema, solamente Dios puede perdonar. Y Jesús dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Le hizo 2 milagros: le perdonó los pecados y lo sanó de su parálisis. Entonces, ¿qué tiene Jesús? También es la legalidad de regir o gobernar. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es depositario de todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sí? ¿Y a quién se le dio ese poder? Después contamos la pregunta. Marcos 13:34.
dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Adán recibió la autoridad para gobernar la tierra. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sigue. Mas en el momento que Adán desobedece, cede esta autoridad al reino de las tinieblas. Eso lo dice en Génesis 3. Dejando que Satanás se convirtiera en el príncipe de este mundo y gobernara como él quisiera. Mas cuando Cristo vino a la tierra, por medio de su muerte y su resurrección, pagó el precio por la humanidad, levantando un pueblo llamado la Iglesia, y a este pueblo le dio toda autoridad en su nombre, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Noten esto. Toda la autoridad fue dada a Jesús. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad en lo que dice Lucas 10:19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces el poder que se le dio a Jesús lo tienen ahora sus hijos, el pueblo de Dios. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán mano sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, ese poder lo tiene el pueblo de Dios. Entonces tenemos que saber quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, capacitados por el Espíritu Santo para seguir el mandato divino de Jesús. Y de echar fuera demonios, resucitar muertos, limpiar leprosos, predicar las buenas nuevas a toda aquella en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1:22-23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando Dios que sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Notan esto? ¿Notan esto? Aleluya. Al ser hijos, convertimos en herederos. Y con Jesús, coherederos. ¿De qué? De su reino, de la tierra, del cumplimiento y de la gloria. Vamos a ver por partes. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿De qué somos herederos? Del reino. Ahí lo está diciendo Santiago. Dios los eligió a los pobres de este mundo, pero no solamente a pobres se refiere a pobres económicamente, sino pobres de espíritu, no altivos de espíritu, para ser ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a quienes, a los que le aman. Ahora vive de la tierra. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37:29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Aleluya. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Bien. La otra parte, la tercera, de la salvación. Y es lo que dijimos al principio, el verso inicial. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, de voluntad de carne, de voluntad de varón. ¿Por qué habla de voluntad? La muchacha se casa con el muchacho, y ellos de voluntad vamos a tener hijos. Sí, vamos a tener hijos. Y queremos tener 3 o 4, los que sean. Es una voluntad propia de ellos. ¿Sí? Pero los que son hijos de Dios son de otra forma. Somos hijos espirituales. ¿Sí? Aleluya.
somos hijos de Dios. Eso estamos heredando también la salvación, del cumplimiento de la herencia. 1 Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición, de tal manera que no podemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición al que lo hiciere, ¿verdad? Si te maldicen, bendice. Si te echan la culpa, sufre el agravio. Bueno, sufre el agravio. Jesús fue agraviado por nuestros pecados, sin tener culpa. El justo por los... Aleluya. De la gloria. De Romanos 8, 17, 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra de la herencia, dice que de la incorrupción, vamos a heredar la incorrupción. 1 Corintios 15, 50 al 53 dice, al ser hechos hijos de Dios. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, se vista de inmortalidad. Y también por ahí mismo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que se murieron creyendo en Jesucristo y habiéndolo reconocido como el Señor de sus vidas, ellos van a resucitar primero. Y en ese tiempo, cuando venga Jesucristo, los que estemos vivos, o los que estén vivos en ese tiempo, van a ser transformados en milésimas de segundo. En un abrir y cerrar de ojos, van a ser arrebatados al cielo. O sea, lo mortal se va a arrebatar, lo que dice esto del verso 53. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, primero resucitan los muertos en Cristo y después los que estén viviendo en ese tiempo. Cuando sabemos que somos hijos, también sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama y desea que le conozcamos. Gálatas 4:4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si en una casa está un siervo y está un hijo, cuando el siervo hace algo malo, el dueño de la casa lo despide. Y si el hijo hiciera algo malo, no lo puede despedir, no lo puede echar de casa, lo corrige, pero el hijo se queda. El que no es hijo no se queda en la casa, ese se va. ¿Sí? Entonces por eso nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, aquí dice, el Espíritu de Cristo, el cual clama a través de ti, el Espíritu de Cristo que está en ti, clama al Padre, Abba Padre, que quiere decir Padre mío. Y así que ya no eres esclavo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 1 Corintios capítulo 8, verso 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nomás hay un solo Dios, el Padre. De ahí proceden todas las cosas. También nosotros, y nosotros somos para Él. Él nos formó a su imagen y semejanza. Nos formó para su gloria y su alabanza, ¿sí? Y nosotros por medio de Él. De Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Lo tienes todo. ¿Tienes al Padre en tu corazón? Lo tienes todo. ¿Tienes al Espíritu Santo viviendo en ti? Lo tienes todo. Porque somos hijos de Dios. Porque eres hijo de Dios. Vamos a hacer una oración, hermano. Repitan conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por no sentirme tu hijo y no acercarme a ti. En el nombre de Jesucristo, renuncio a toda falsa identidad que formaron las tinieblas en mi vida a través de la televisión, radio o cualquier medio de comunicación. Renuncio al rechazo paterno que marcó mi alma desde niño y que me hizo verte igual que a mi Padre natural. Hoy tomo la decisión de aceptarte como mi Padre y sentirme tu hijo, y decreto que tu paternidad se hace visible y moldea mi identidad para que sea igual a la tuya. Te pido ser uno contigo, como Cristo es uno contigo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.